tal? Gracias por detenerte en mi canal, donde les voy a compartir el tema La fe de los ateos. Hace unas semanas visité un colegio, los grados de bachillerato, de tercer ciclo y bachillerato, y les estaba hablando acerca de qué podemos hacer para manejar esa conversación cuando encontramos que una persona es indiferente a Dios o no cree que Dios existe. Estas personas tienen que tener fe en algo, y por eso he titulado esto La fe de los ateos, y esto que les voy a hablar puede ser como un punto de referencia para que tengas algunas pautas en el manejo de la conversación de muchas objeciones que se nos presentan en diferentes partes de nuestra vida, redes sociales, por donde sea que andemos, y podemos entonces nosotros tener respuestas con lógica y razonadas para no quedarnos callados y poder hacer una buena apologética cristiana. Hay algunas cosas muy comunes que dicen los ateos, como por ejemplo, dame una prueba de que Dios existe. Entonces, cuando una persona está pidiendo que tú le des una prueba de la existencia de Dios, es importante preguntarle qué tipo de prueba te sería convincente, qué clase de prueba estás esperando. ¿Estás queriendo ser convencido personalmente o estás pidiendo alguna evidencia razonable al respecto? Siempre antes de uno congelarse y sentirse totalmente inepto e incapaz de responder, uno necesita hacer la pregunta para poder hablar con mayor claridad. Algo que los ateos se quejan es que Dios en la Biblia es muy enojado y que es un ser injusto porque mata a personas inocentes. Mandó a convertir a la esposa de Lot en una estatua de sal solo porque ella miró atrás. Y aquí es donde otra vez el conocimiento que tienen de Dios es muy superficial. La pregunta ahí sería, si tú crees que Dios es muy enojado y mata así, dame un ejemplo en la Biblia donde Él hace esto arbitrariamente. ¿Dónde hace esto Dios? Porque de repente un día se despertó y dijo, hoy tengo ganas de matar y de cometer genocidio. Es importante que la persona te responda y te dé ese ejemplo, ya que la persona que te está pidiendo la prueba y que está acusando a Dios de que es injusto, esta persona necesita entonces darte el ejemplo, y sobre todo un ejemplo donde es arbitrario. Y es posible que utilice los versículos, los pasajes donde mandó a exterminar a toda una nación, y nosotros podemos desarrollar más adelante estas cosas, porque cuando por ejemplo el rey Saúl desobedeció y no obedeció a Dios con relación a un pueblo que él tenía que destruir, eventualmente ese pueblo se levantó y causó mucha mortandad en Israel. Pero yo lo que quiero ahorita es como comenzar en la superficie de este tema, y ya te he dado un ejemplo de algunas cosas que dicen. La religión ha cometido las atrocidades más grandes en la historia, y realmente hay pasajes de la historia terribles donde muchas cosas feas se han hecho en nombre de la religión, no necesariamente porque la palabra nos haya mandado a hacerlo, pero en nombre de la religión que utilizó a Dios como excusa para cometer atrocidades. Pero el historiador alemán Arnold Argenen, en su libro de historia, La Iglesia, Tolerancia y Violencia, él dice que la Inquisición española de 1540, a mitad del siglo XVIII, ahí hubo una ejecución de 827 personas. O sea que sí, la historia registra actos, disculpen el pito, pero aquí las ventanas tienen que estar abiertas por el calorazo. Pero fíjense una cosa, que los regímenes ateos en el siglo pasado, ellos son responsables
de la matanza de 150 millones de personas, incluyendo judíos y cristianos. Terminando la Segunda Guerra Mundial, cayó una cortina de hierro oscura sobre una gran parte de Europa, y ustedes pueden buscar algunos, por ejemplo, experimentos que se cometieron contra seres humanos por considerar que eran seres inferiores. El estudioso del Nuevo Testamento, R.T. France, dijo: las evidencias y datos en la Biblia son verdad. Los hombres no quieren creer, porque aceptar que Jesús, sus obras son hechos verídicos, significa que tienes que lidiar con Él. Por eso deben probar lo tonto que son los cristianos. Gran parte del trabajo de los ateos es dedicarse a hacernos ver como tontos. En los lives que hay en TikTok, en diferentes lugares de, por ejemplo, Facebook, páginas dedicadas al ateísmo, gran parte del esfuerzo no es defender su postura de que Dios no existe, sino es hacer ver a los cristianos como tontos. Por eso estoy haciendo este video, para que tengas la advertencia, tengas la preparación y tengas un poquito de pensamientos bien fundamentados para la conversación que puedas tener, sientas mayor seguridad. Y yo quiero terminar con esta parte. ¿Cuál es la cosmovisión atea? Es decir, ¿cómo es que ellos llegaron a pensar así? Aquí tengo una tabla donde vemos unos aspectos muy reducidos de comparar la mentalidad de los ateos con la mentalidad del cristianismo. ¿Cuáles son las ideas de los ateos comparadas con las ideas del cristianismo? Por ejemplo, ¿cómo explica el ateísmo la realidad de todo lo que se ve en nuestro entorno? Según el ateísmo, Dios no existe. Solo hay materia y procesos. La mente define lo que es real. El universo material es todo lo que hay. El cristianismo, sin embargo, dice que el Dios de Génesis 1:1 define la realidad porque ha creado todo desde el principio. Dios está separado de su creación, pero interactúa con ella. ¿Qué dice el ateísmo acerca del ser humano? El ser humano es un ser autónomo, o sea, es independiente para pensar como quiere. El ser humano, para el cristianismo, es un ser creado intencionalmente a la imagen de Dios. Dios lo creó para reflejarlo a Él, y Él representa a Dios en la tierra, trabaja en comunión, en colaboración, en obediencia para hacer lo que Dios quiere aquí en la tierra. Tiene intención. Y en esa intención Dios le dio dos sexos, hombre y mujer. O sea que la mujer refleja aspectos de la naturaleza de Dios y el hombre refleja otros aspectos de la naturaleza de Dios, cada uno según su sexo. No fusionan ellos para intercambiar identidad. La idea de que los seres humanos pueden fusionar como hombre y mujer, esas son ideas paganas, y uno puede ver a lo largo, por ejemplo, cuando leemos acerca del Éxodo y Dios viene en contra del río Nilo, la deidad para los egipcios de ese río era Hapi, y Hapi es mitad cabeza de hombre y la mitad de su cuerpo es mujer embarazada, con pechos y la panza. Entonces, esa es una razón por la cual Dios alteró el orden de Faraón sobre Egipto, porque el Nilo era lo que producía toda la fertilidad, toda la prosperidad, toda la vida, purificación del pueblo a través de estos dioses. Y Dios dice: no, yo soy el que he creado ante todo hombre y mujer.
y yo soy el que purifico, y yo soy el que he creado todas las cosas, este es mi planeta y ha llegado el momento para manifestarme. Y en cuanto a identidad, el ateísmo considera que los humanos somos máquinas biológicas, que nuestros pensamientos son algo físico. Cuando tienes una memoria estás oyendo una canción y una memoria se te despierta, o ves una foto y recuerdas claramente ese recuerdo donde estuviste, hasta escuchas en el fondo de tu mente las voces de conversación. Ellos piensan que todo eso es una actividad material, algo físico. No somos especiales. También ellos piensan que nosotros no tenemos propósito final. ¿Qué dice el cristianismo? Que nosotros somos seres inmortales. Nosotros somos diseñados como hombre y mujer para estar en relación con nuestro Creador, con el propósito de conocerlo y reflejarlo. O sea que Dios está al tanto de nuestra existencia y quiere intervenir para causar que nosotros cumplamos con sus propósitos. Y de ahí el Evangelio de Jesucristo. Jesús dijo: yo he venido para rescatar lo que se había perdido. La moralidad, el concepto de bien y mal, el concepto de esto es bueno, esto es malo. ¿Qué dicen los ateos? Bueno, nuestra moralidad viene por la evolución. Los procesos no dirigidos, de repente la selección natural trabajó en la genética nuestra, esa ayuda para que sobrevivamos. Esto surge de las neuronas. Yo les quiero leer algo que dicen los ateos, la Asociación de Ateos de Panamá. Dicen lo siguiente, ojalá lo encuentre. Ellos dicen que la base psicológica del ser humano viene por las neuronas espejos, que nos hacen más empáticos. Ellos dicen que esta es la base de una conducta basada en reciprocidad, la solidaridad y compasión, y esta regla de oro. Entonces, este deseo noble de tener compasión de los demás y tener empatía, que también está presente a veces en los animales, no siempre. Ellos dicen que todo esto viene por cuestiones de neuronas espejos, ¿ok? ¿Qué dice la Biblia acerca de dónde viene nuestra moralidad? Que nosotros entramos en una rebelión al independizarnos de Dios. Y al introducirse la rebelión en contra de Dios, nosotros hemos bajado, hemos caído, se ha distorsionado nuestra capacidad de mostrar en totalidad una vida moral como la de Dios. Por eso la Biblia constantemente nos está llamando a la obediencia a Dios, a la santidad, a la pureza, a que hagamos morir, como por ejemplo Colosenses 3. Si tú te has unido a Cristo, haz morir lo terrenal en ti. Por eso Jesucristo vino, porque ya que somos terrenales, era necesario nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es algo que viene del cielo, que viene de Dios, que viene de una purificación, que viene de la misma esencia de Dios. Solo Él nos puede hacer nuevas criaturas. Entonces nuestra moralidad está, aunque hubiesen neuronas para hacernos morales, ellas están caídas y son imperfectas. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente que tiene problemas mentales? ¿Qué hacemos con la gente que está traumada? O sea, son explicaciones que suenan lógicas, pero a la hora de compararlo a la realidad, no dan una respuesta completa. Entonces, nosotros, debido a que, según el cristianismo, según la cosmovisión bíblica, nosotros hemos entrado en una ruptura con Dios y solamente vamos a tener una moral perfecta cuando, a través de una relación de reconcilio con el Señor, donde Dios cambia nuestra naturaleza
y aprendemos a obedecerle, eventualmente ya en gloria, en la presencia de Dios, es que vamos a poder totalmente vivir libre de nuestras tendencias a siempre ir en contra de Dios. Entonces espero que este panorama básico de lo que es el ateísmo te sirva para formular tus ideas y afianzarte en el cristianismo, y sobre todo atreverte a tener estas conversaciones. Cuando alguien te comenta lo que cree, ya tú puedes comprender mejor a la persona, saber por qué piensan así y dialogar y presentarle lo que tú sabes acerca de la cosmovisión cristiana. Hasta aquí lo voy a dejar. El video iba a ser de 5 minutos, pero si te ha gustado, por favor dale un like. No te estoy pidiendo que me mandes una colaboración económica, pero sí te pido que le dejes a este video importancia y lo puedas compartir con personas que tú quisieras ayudar, o tú conversas de estas cosas con ellos. Hasta el próximo video, donde espero continuar este mismo tema, porque es como un iceberg, o como le llaman, un rabbit hole, el hueco del conejo, ¿verdad? Que él entra y eso baja, 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 y hay mucho que tenemos que aprender. Hasta pronto.